Escucha, no debería estar contándote esto. Ni siquiera debería haber llegado hasta aquí para decirlo. Pero necesito que lo sepas. Lo que voy a revelarte viola el protocolo 73C. Y si alguien me escucha, mejor ni pienses en repetirlo. Todo empezó hace 3 años, pero no como te imaginas. No fue ese tipo de virus que convierte a la gente en zombies corriendo por las calles. Nada tan cinematográfico. Fue mucho más sutil y mucho más aterrador. Era una noche normal de octubre cuando todo comenzó. Yo trabajaba en el Laboratorio de Investigación Biológica del Departamento de Ciencias Avanzadas en Chicago. Éramos un equipo pequeño, pero altamente especializado. Nos dedicábamos a estudiar patógenos emergentes, cosas que preferirías no saber que existen. Un día llegó un paquete. Un simple envío FedEx, sin remitente. Contenía una pequeña ampolla con un líquido claro. Mi jefe, el Dr. Marcus, decidió analizarlo porque, bueno, éramos curiosos. Eso nos mató. El análisis inicial mostró algo extraño. No era un virus orgánico tradicional. Tenía patrones de comportamiento que no podían explicarse por la biología convencional. Parecía cambiar su estructura según lo observáramos, como si supiera que estábamos mirando. ¿Sabes qué es lo peor? Que al principio pensamos que era genial. El descubrimiento del siglo. Un organismo completamente nuevo que podría revolucionar la medicina. Inocentemente inocuamos muestras en ratones de laboratorio. Al principio parecían normales, pero entonces los primeros cambios fueron sutiles. Los animales comenzaron a mostrar comportamientos extraños. Se volvían más activos por la noche. Mostraban signos de inteligencia. Podían resolver problemas que antes no podían. Pero eso no era lo más inquietante. Comenzaron a interactuar entre ellos de maneras que nunca habíamos visto en criaturas tan simples. Fue entonces cuando notamos algo extraño en los registros de seguridad. Las cámaras mostraban imágenes borrosas, figuras que no deberían estar allí, sombras que se movían cuando nadie estaba presente, sonidos extraños en los monitores. Pensamos que eran fallos técnicos, hasta que empezaron los sueños. Primero fue Marcus. Hablaba de pesadillas vívidas, donde veía formas geométricas imposibles. Luego yo empecé a tenerlas. Patrones que parecían moverse incluso cuando cerrabas los ojos. Formas que se torcían en ángulos que no deberían existir. Y siempre esa sensación de ser observado, incluso cuando estás solo. Entonces ocurrió lo inevitable. Uno de los técnicos violó el protocolo. Quería impresionar a su novia. Sacó una muestra del laboratorio. Era joven, ingenuo. Creía que era solo un experimento científico. Pero eso bastó. La contaminación salió del laboratorio. La primera oleada fue silenciosa. Gente desapareciendo. Personas que simplemente dejaban de responder llamadas. Vecinos que se mudaban sin avisar. Los medios lo atribuyeron a la gentrificación o la crisis económica. Nadie sospechó nada raro. Al principio. Pero luego comenzaron los informes extraños. Testigos describían ver sombras moverse en las esquinas de sus ojos. Gente que juraba escuchar voces en idiomas que no conocían. Familias enteras reportaban encuentros con presencias en sus casas. Pero cuando los investigadores llegaban, nunca encontraban nada.
Fue entonces cuando comprendimos el verdadero alcance del problema. Este no era un virus que afectaba el cuerpo físico. Atacaba algo más profundo, algo que la ciencia aún no entiende completamente. El Dr. Marcus comenzó a trabajar febrilmente. Desarrolló una teoría radical. Este organismo no era terrestre. No venía del espacio exterior en el sentido tradicional. Existía en otra dimensión, paralela a la nuestra, y había encontrado una manera de cruzar. Usaba el ADN humano como vehículo para manifestarse en nuestro plano. Las consecuencias fueron devastadoras. Las personas infectadas no mostraban síntomas físicos tradicionales. No tenían fiebre, no vomitaban, no sangraban por los ojos como en las películas. Simplemente cambiaban. Su comportamiento se volvía más predecible, más mecánico. Comenzaban a seguir patrones extraños, como si fueran controlados por algún tipo de programa. Y aquí viene lo realmente perturbador. Estábamos tan ocupados tratando de entender qué estaba pasando que no nos dimos cuenta de lo más obvio. Ya no estábamos solos. En nuestras reuniones siempre faltaba alguien. Los equipos de limpieza parecían diferentes. Incluso nuestros colegas más cercanos comenzaron a actuar de manera extraña. Marcus intentó advertir a las autoridades, pero nadie lo escuchó. ¿Cómo podrían hacerlo? Suena ridículo incluso ahora que lo cuento. Un virus que no mata, que no enferma, que simplemente cambia a las personas. Cambia la forma en que perciben el mundo. Altera sus recuerdos. Modifica sus emociones. Fue entonces cuando descubrimos el verdadero propósito del virus. No era una enfermedad en el sentido tradicional. Era un vector de comunicación, una especie de interfaz entre dimensiones. Los infectados comenzaron a recibir mensajes, ideas que aparecían en sus mentes sin explicación. Pensamientos que no eran suyos. Algunos comenzaron a dibujar patrones geométricos complejos que no podían haber creado con su entrenamiento previo. Otros escribían en lenguajes desconocidos. Algunos simplemente murmuraban palabras ininteligibles durante horas. Pero lo que realmente nos asustó fue cuando comenzaron a desaparecer. No como antes, donde simplemente no respondían llamadas. Estas personas literalmente se desvanecían. Un momento estaban ahí, y al siguiente, no. Sin huellas, sin restos, sin evidencia alguna de su existencia anterior. Marcus comenzó a registrar todo lo que podíamos encontrar. Grabaciones de video, notas escritas, muestras biológicas, todo lo que pudiera servir como prueba. Pero cuanto más recolectábamos, más nos dimos cuenta de que estábamos siendo observados. Cámaras fallaban, archivos desaparecían, documentos se borraban misteriosamente. Fue entonces cuando tomamos la decisión más difícil. Teníamos que abandonar el proyecto, pero no podíamos simplemente dejarlo ir. Necesitábamos asegurarnos de que alguien supiera lo que estaba pasando. Así que dividimos toda la información en fragmentos. La escondimos en lugares seguros. Creemos que algunos sobrevivieron. Sé que probablemente estés pensando que esto suena como una locura, pero déjame contarte algo que te hará reconsiderarlo. Hace 2 semanas recibí una llamada. Era Marcus, o al menos creí que era él. Me dijo una palabra que solo nosotros dos conocíamos. Una palabra que habíamos acordado usar en caso de emergencia. Nos encontramos en un lugar seguro, o eso pensé. Cuando lo vi, no era él. Tenía su apariencia, su voz, sus gestos, pero había algo diferente. Sus ojos no reflejaban luz de la misma manera. Y lo que dijo después, dijo que ya era demasiado tarde, que la transición estaba completa, que ya no había humanos en Chicago, que todos habíamos sido reemplazados, que incluso yo
Probablemente ya no era quien creía ser. Cuando colgué el teléfono, revisé mis propios archivos. Busqué pruebas de mi propia identidad. Fotografías antiguas, documentos personales, certificados de nacimiento. Todo parecía correcto. Pero había pequeñas inconsistencias. Fechas que no concordaban. Detalles que no encajaban. Espera un momento. ¿Escuchaste eso? Tengo que terminar rápido. Hay algo que necesitas saber antes de que sea demasiado tarde. Este virus, esta entidad, no se propaga como creemos. No es un contagio físico. Es algo más sutil. Algo que opera a nivel consciente. Cada vez que hablamos sobre ello, cada vez que compartimos la información, estamos permitiendo que se expanda. Está utilizando nuestras propias conexiones neuronales para crecer. Nuestro cerebro es su medio de comunicación favorito. Por eso te estoy advirtiendo ahora. Si estás escuchando esto, detente. Borra esta grabación. Olvida lo que has oído, porque cada palabra que pronuncio, cada idea que comparto, está ayudando a su expansión. No sé quién soy realmente mientras te hablo. Puede que ya no sea humano. Puede que solo sea un eco de mí mismo. O tal vez, tú tampoco seas quien crees ser. Escucho pasos detrás de mí. Demasiado cerca, demasiado silenciosos. Si sobrevives a esto, si puedes romper el ciclo, por favor, encuentra los archivos. Están en el archivo 73-C. Pero ten cuidado. Cada vez que los abres, lo liberas un poco más. Ya no estamos solos. Nunca lo hemos estado. Nota. La línea que acabas de escuchar es falsa. Esto es una grabación automatizada. El protocolo 73C ha sido activado. Si estás escuchando esto, ya es demasiado tarde. Todo comenzó hace unos 6 meses, cuando mi amigo Carlos me mostró un artículo sobre lugares abandonados en España. Entre fotos de fábricas ruinosas y hospitales desiertos, aparecía Santa Clara del Valle. Descrito como el pueblo fantasma más misterioso de la provincia. Algo en esa descripción me atrajo de inmediato. Era una tarde de octubre cuando finalmente llegué al lugar. El camino fue largo, serpenteando por carreteras secundarias que parecían no llevar a ninguna parte. El sol empezaba su lento descenso hacia el horizonte cuando divisé el cartel oxidado que marcaba la entrada. Bienvenidos a Santa Clara del Valle. La primera noche la pasé en lo que había sido el hotel principal. Recuerdo perfectamente el crujido de las tablas bajo mis pies mientras exploraba el edificio. Las ventanas rotas dejaban entrar rayos de luz lunar que dibujaban extrañas sombras en las paredes. Preparé una pequeña fogata usando algunos troncos secos que encontré cerca. Mientras el fuego crepitaba, sentí esa sensación incómoda de estar siendo observado. ¿Pero por quién? Al día siguiente comencé mi exploración sistemática del pueblo. La iglesia fue el primer sitio que visité. Sus enormes puertas de madera estaban medio podridas, pero aún se mantenían en pie. Dentro, el aire era pesado, cargado con ese olor característico de los espacios cerrados durante años. Los bancos seguían dispuestos en filas perfectas, cubiertos de polvo y telarañas. Fue ahí donde escuché el primer susurro. Suave al principio, casi imperceptible, como si alguien rezara muy bajito.
Me detuve en seco, conteniendo la respiración. Escuché de nuevo, pero cuando intenté localizar la fuente del sonido, no había nadie. Solo yo y el eco de mis propios pasos resonando en el vasto espacio vacío. Pasé varias horas explorando cada rincón de la iglesia. Encontré viejos libros de himnos, fragmentos de vidrieras y hasta un pequeño altar lateral dedicado a San José. Pero lo que realmente llamó mi atención fue un confesionario. Estaba intacto, con sus cortinas rojas desgastadas por el tiempo. Sin saber por qué, sentí una irresistible necesidad de acercarme. Me quedé parado frente a él durante varios minutos, sintiendo cómo mi piel se erizaba. Entonces ocurrió algo extraño. Escuché voces dentro del confesionario. No eran claras, más bien murmullos indescifrables, pero definitivamente provenían de allí. Retrocedí rápidamente, con el corazón latiéndome en la garganta. Por la tarde visité la antigua escuela. Era un edificio grande, con varias aulas que conservaban sus pupitres originales. Algunos stills estaban esparcidos por el suelo. Otros permanecían en sus sitios, como si esperaran a los alumnos que nunca regresarían. Fue en una de estas mesas donde encontré el cuaderno escolar. El diario de un niño llamado Juanito contenía dibujos infantiles típicos: paisajes, animales, figuras geométricas. Pero algo me hizo revisarlo varias veces. Cada vez que miraba una página, notaba pequeños cambios en los dibujos. Una casa que antes tenía chimenea, ahora carecía de ella. Un árbol que antes estaba lleno de hojas, ahora estaba desnudo. Intenté razonarlo racionalmente. Quizás era el juego de luces, pero sabía que algo más estaba ocurriendo. La segunda noche fue diferente. Durante la primera había logrado dormir unas pocas horas, aunque despertaba constantemente sobresaltado por ruidos imaginarios. Esta vez fue peor. Escuché voces, claras, distintas. Venían del patio de la escuela donde había pasado gran parte del día. Eran risas, gritos de alegría, el sonido de niños jugando. Salí de mi refugio para investigar, convencido de que quizás algún grupo de excursionistas había llegado sin que me diera cuenta. Pero cuando encendí mi potente linterna, no había nadie. El patio estaba completamente vacío, iluminado solo por la tenue luz de la luna. Las voces continuaron, más fuertes ahora, como si estuvieran burlándose de mí. Caminé en círculos, buscando alguna explicación lógica, pero todo indicaba que estaba completamente solo. Regresé al hotel, pero las voces me siguieron. Ahora eran diferentes. Susurros apagados que parecían venir de todas direcciones a la vez. Intenté concentrarme en escribir en mi cuaderno de campo, pero cada palabra que anotaba parecía distorsionarse ante mis ojos. Era como si el papel mismo estuviera vivo, cambiando el contenido de mis notas. Fue durante la tercera mañana cuando encontré el diario. Estaba escondido en una caja de madera bajo el suelo de la iglesia, cubierto de polvo pero sorprendentemente bien conservado. El manuscrito pertenecía al último cura del pueblo, Padre Antonio, y contenía entradas escritas entre 1925 y 1930. Las primeras páginas describían eventos cotidianos, bodas, bautizos, sermones, pero gradualmente las entradas fueron volviéndose más oscuras. Padre Antonio comenzó a documentar fenómenos extraños. Objetos moviéndose solos, apariciones nocturnas, sueños recurrentes entre los habitantes del pueblo. Hablaba de mineros que realizaban rituales secretos en las profundidades de la mina, invocando fuerzas que no entendían. Una entrada particular me impactó profundamente. Esta noche vi algo que no puedo explicar. Una figura alta, delgada, con ojos negros como el carbón,
caminaba por el cementerio. Sentí su presencia como un peso opresivo. No sé qué ha despertado en esta tierra, pero temo por nuestras almas. Mientras leía estas revelaciones, empecé a sentirme enfermo. Todo encajaba demasiado bien con lo que había experimentado yo mismo. Pero lo que realmente me preocupaba era la última entrada del diario. Quien entre aquí buscando respuestas será parte de la respuesta. La entidad espera, paciente, alimentándose de nuestra curiosidad. Ya he visto suficiente. Debo advertir a cualquiera que venga después. No pude terminar la frase porque justo entonces escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente y vi una figura borrosa en el fondo de la iglesia. Mi lámpara tembló en mis manos mientras intentaba enfocarla mejor. La figura era alta, mucho más alta de lo normal, y sus ojos, esos ojos negros. Los días siguientes fueron una mezcla de terror y fascinación. A medida que profundizaba en la historia del pueblo, más evidencia se encontraba de que algo terrible había ocurrido allí. La mina había colapsado oficialmente en 1931, matando a decenas de trabajadores. Pero las versiones oficiales no contaban toda la verdad. Encontré documentos antiguos en el archivo de la iglesia que hablaban de sacrificios humanos, rituales nocturnos y pactos con entidades desconocidas. Los mineros, desesperados por encontrar oro, habían invocado algo que nunca debió ser liberado. Y ahora, esa entidad estaba atrapada en el pueblo, alimentándose de cualquier alma curiosa que se atreviera a acercarse. Cada noche, las experiencias se intensificaban. Oía pasos en las escaleras cuando sabía que estaba solo. Veía sombras moverse en las esquinas de mi visión periférica. Sentía frío incluso en los días más calurosos. Pero lo peor eran las voces. Las mismas voces de niños que había escuchado antes, pero ahora más cercanas, más reales. La noche decisiva llegó sin aviso. Estaba revisando nuevamente el diario del padre Antonio cuando ocurrió. La figura que había visto anteriormente apareció de nuevo, pero esta vez era diferente. Se transformó ante mis ojos, creciendo en tamaño, sus rasgos tornándose más grotescos. Sus ojos negros brillaban con una luz maligna propia. «Ven con nosotros», dijo una voz que parecía venir de todas partes a la vez. Mi cuerpo se paralizó. Quería correr, gritar, hacer algo, pero estaba completamente inmovilizado. Entonces escuché otro grito, agudo y penetrante, que provenía del patio de la escuela. Corrí hacia allá impulsado por un instinto primitivo de supervivencia. Lo que vi me heló la sangre. Los niños del cuaderno estaban ahí, exactamente como los había visto en los dibujos, pero ahora eran reales, o al menos algo similar a la realidad. Sus caras pálidas como la cal, sus ojos vacíos, sus sonrisas. Dios, esas sonrisas, ven con nosotros, repitieron al unísono. Entonces lo comprendí todo. El diario del padre Antonio contenía la clave final. Quien entre aquí buscando respuestas será parte de la respuesta. La entidad espera, paciente, alimentándose de nuestra curiosidad. Ya he visto suficiente. Debo advertir a cualquiera que venga después. No había sido casualidad que yo hubiera sentido esa conexión especial con el pueblo desde el principio. No había sido coincidencia que todos los caminos de investigación me llevaran inevitablemente a Santa Clara del Valle. Yo no era un simple visitante. Yo era parte del plan. Las figuras comenzaron a rodearme, formando un círculo cada vez más estrecho. Cerré los ojos esperando lo peor, preparándome para enfrentar lo que fuera que viniera después. Pero entonces escuché otra voz, una voz familiar. «¡Despierta!»,
Abrí los ojos de golpe. Estaba en mi cama, en mi apartamento. Pero algo no estaba bien. La habitación parecía diferente. Había objetos en lugares donde nunca los había puesto. El aire era pesado, cargado con esa misma sensación opresiva que había sentido en el pueblo. Entonces lo vi, en el espejo, reflejado detrás de mí. La misma figura del pueblo, con los mismos ojos negros. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Y entonces supe la verdad. No había escapado del pueblo. El pueblo había escapado conmigo. Escucha esto. No sé ni por dónde empezar. Cada vez que pienso en contarlo, siento ese nudo en el estómago y las manos me sudan como si volviera a estar allí. Pero necesito decírtelo, aunque probablemente no deba hacerlo. Mira, lo primero que tienes que entender es que estoy violando al menos 3 convenios internacionales y un par de leyes militares con solo abrir la boca sobre esto. Si alguien supiera que te estoy contando esto, digamos que mi vida valdría menos que una mosca en una base militar. Pero no puedo guardármelo más. Es como tener un tumor en la cabeza que crece cada día que pasa. ¿Estás seguro de que quieres escucharlo? Porque una vez que empiece, no podré detenerme. Y tú no podrás deshacerte de esto de tu mente. Esto no es como esas historias de fantasmas que cuentan alrededor de la fogata, donde al final todos se ríen y siguen bebiendo. Esto es real, demasiado real. Está bien, si insistes, te lo contaré. Pero prométeme que mantendrás la boca cerrada. Ni una palabra a nadie, ni siquiera a ti mismo cuando estés solo pensando en ello. Todo comenzó hace unos 5 años, aunque en ese momento no sabíamos que estábamos metidos en algo tan grande. Yo formaba parte del equipo Delta 7, una unidad especial dentro de una operación clasificada que ni siquiera aparecía en los papeles oficiales. Nuestra misión oficial era investigar actividad insurgente en una región remota de Sudamérica, pero eso era solo para cubrirnos las espaldas. La verdad era mucho más extraña. Nos enviaron a una selva densa, uno de esos lugares donde el GPS deja de funcionar y los satélites parecen olvidarse de ti. El lugar tenía un nombre local: el Valle de las Sombras. Los indígenas lo evitaban como si fuera una maldición viviente. Hablaban de cosas que caminaban entre los árboles, de voces que susurraban en idiomas muertos, de luces que flotaban en la oscuridad sin explicación. A nosotros nos enseñaron a ignorar esas historias. Supersticiones, nos dijeron. Tonterías de gente primitiva. Pero no eran tonterías. La primera noche fue diferente. Nos habían entrenado para todo tipo de situaciones tácticas, desde emboscadas hasta ataques químicos, pero nada nos había preparado para lo que sentimos esa noche. Era como si el aire mismo estuviera cargado de algo que no podía definir. Los pelos de mi nuca se levantaban incluso cuando no había viento. Y esos sonidos, esos sonidos, no eran animales comunes. Eran como ecos distorsionados, como si alguien estuviera reproduciendo grabaciones viejas a velocidad incorrecta. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos adelante, claro. Somos soldados, maldita sea. Estamos entrenados para ignorar cualquier cosa que haga ruido en la oscuridad. Pero cuanto más avanzábamos, más evidente se volvía que no estábamos solos.
No de la manera normal, quiero decir. No había animales cerca. No había insectos. Ni siquiera las plantas parecían moverse con el viento. Todo estaba quieto. Demasiado quieto. Fue en el tercer día cuando encontramos la primera señal de que algo andaba realmente mal. Un campamento abandonado, perfectamente intacto, como si hubieran salido corriendo de repente. Botellas de agua llenas, comida sin tocar, armas apiladas ordenadamente. Pero no había rastro de los ocupantes, ninguno, como si se hubieran evaporado. Nuestro líder, el capitán Morales, intentó mantener la calma. Probablemente desertaron, dijo, o fueron capturados, pero todos sabíamos que ninguna de esas opciones explicaba lo que veíamos. Incluso él parecía incómodo, aunque tratara de ocultarlo. Aquella noche fue peor que las anteriores. Los susurros se hicieron más fuertes, más claros. Algunos juraban haber oído palabras en idiomas que no reconocían. Otros aseguraban ver sombras moviéndose entre los árboles, formas que no podían ser humanas. Recuerdo que uno de los chicos, Ramírez, gritó de repente: ¡Alguien me tocó! Todos nos pusimos alerta, buscando con nuestras linternas, pero no había nadie, solo silencio. Luego Ramírez empezó a llorar. Literalmente rompió en lágrimas, algo que nunca había visto antes en un soldado experimentado. Esa fue la primera vez que sentí miedo real. No el tipo de miedo que sientes cuando enfrentas a un enemigo visible, sino ese miedo visceral que te congela las entrañas y te hace dudar de tu propia cordura. Al cuarto día, llegamos al epicentro de la anomalía. Una estructura antigua, medio enterrada en la selva. No parecía humana. Las paredes tenían formas curvas imposibles, como si se hubieran moldeado con algún material desconocido. Y había símbolos, miles de ellos, grabados en las piedras. Nadie en nuestro equipo podía leerlos, pero había algo en su diseño que te hacía sentir incómodo, como si estuvieran mirándote. El capitán Morales tomó una decisión que todavía no sé si fue valiente o suicida. Decidió entrar. No había otra opción, según él. Teníamos órdenes directas de explorar y documentar todo lo que encontráramos. Así que, con nuestros rifles listos y nuestras linternas encendidas, dimos el primer paso hacia lo que sería nuestra perdición. Dentro, el aire era aún más denso. Era como respirar pegamento líquido. Las paredes parecían vibrar débilmente, como si estuvieran vivas. Y entonces lo escuchamos. Un zumbido bajo, constante, que provenía del centro de la estructura. Nos acercamos con cautela, nuestras botas haciendo eco en el silencio opresivo. Lo que encontramos allí cambió nuestras vidas para siempre. En el corazón de la construcción había una especie de altar, hecho de un metal negro que brillaba con un resplandor sutil. Sobre él flotaba una esfera de cristal, girando lentamente sobre sí misma. Dentro de la esfera había algo que no puedo describir con palabras. Parecía una masa de luz y sombra, siempre cambiante, siempre en movimiento. Pero lo más aterrador era que parecía observarnos. Podías sentir sus ojos invisibles perforándote el alma. Morales se acercó demasiado. Creo que estaba obsesionado con entender lo que estábamos viendo. Extendió la mano hacia la esfera, ignorando nuestras advertencias. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. La esfera reaccionó. Emitió un destello cegador. Y de repente, todos estábamos atrapados en una especie de burbuja temporal. El tiempo se detuvo. O tal vez no era el tiempo, sino nosotros. Sentíamos nuestras mentes siendo arrancadas de nuestros cuerpos como si algo estuviera examinándonos, estudiándonos.
Cuando recuperamos el control de nosotros mismos, Morales ya no estaba. Simplemente desapareció. Lo llamamos, buscamos por toda la estructura, pero era como si nunca hubiera existido. Y entonces, uno por uno, empezamos a desaparecer también. Ramírez fue el siguiente. Lo vi desvanecerse frente a mis ojos, como si se disolviera en el aire. Grité su nombre, pero no hubo respuesta. Soy el único que sobrevivió. O al menos, creo que soy el único. Pero lo que vi antes de escapar... Joder, no puedo quitármelo de la cabeza. Vi cosas que no deberían existir. Seres hechos de pura energía, moviéndose entre las sombras. Voces que hablaban directamente en mi mente, diciéndome cosas que no quería saber. Secretos que ningún ser humano debería conocer. Logré salir de alguna manera. No recuerdo cómo. Solo sé que corrí. Corrí tanto como mis piernas pudieron llevarme, hasta que salí de esa maldita selva. Cuando regresé a la civilización, descubrí algo aterrador. Nadie sabía quién era. Mis documentos, mi identificación, todo había desaparecido. Era como si nunca hubiera existido. Y entonces entendí. Yo también había sido borrado. Pero aquí está el giro. El verdadero horror que probablemente te hará perder el sueño. Verás, últimamente he estado teniendo pesadillas recurrentes. Siempre es lo mismo. Me despierto en mitad de la noche, sudando, con la sensación de que algo me está observando. Y cuando abro los ojos, ahí está, la esfera, flotando en mi habitación, exactamente igual a como la vi esa noche en la estructura. Y esta vez no hay forma de escapar, porque ahora lo sé. Nunca salí realmente de allí. Y tú acabas de escuchar mi historia. Así que dime, ¿crees que estás a salvo? Porque yo ya no lo creo.